El número 64 significa la capacidad del equipo en kBtu. En nuestro caso tenemos un número 22. El 22 quiere decir que es de 22.000 BTU hora, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos ya otras especificaciones como el voltaje, la frecuencia y otras características adicionales. Vamos a ver aquí más abajo qué otra información podemos extraer del manual. Ok, fíjense, aquí tenemos, fíjense, el MT22, que es el modelo de nuestro compresor JC, un código de fabricante. Vemos que el desplazamiento es de 38 centímetros cúbicos por revolución. El caudal es de 8.34 metros cúbicos hora a 2.900 RPM. Vemos que es de un cilindro y trae una carga de aceite de 0.95 decímetros cúbicos, que viene siendo como 95 mililitros, casi un litro. 950 mililitros, perdón. Y aquí otras características referentes a los voltajes con los que trabaja el compresor. Vamos a ver qué otra información nos interesa. Ok, fíjense. Volvemos aquí al mismo punto. El MT, pues esto ya es para el MTZ, perdón, cuando va a trabajar con otros gases refrigerantes. Ok, aquí vemos, tenemos el MT22. Sí, fíjense que aquí nos da unas condiciones para una temperatura de condensación, de temperatura de condensación y temperatura de evaporación de menos 10 a 45, con un subcoolant de 0 Kelvin y un superheat de 10 Kelvin. Que aquí tenemos el CPO, la corriente y tenemos, ojo, para refrigeración. Aquí tenemos otros datos que sirven para aire acondicionado, pero no es nuestro caso. Y algo muy interesante, importante también que podemos evaluar aquí es que, nos da la información adicional. Es aquí, el envelope o el marco operativo del compresor. Fíjense que aquí nos especifica el fabricante que es para la serie MT, es decir, con R22 o R417A, la serie MT. Ok, vamos a ver entonces aquí en el gráfico para el R22 en la serie MT que que abarca nuestro compresor de MT22. Fíjense que aquí tenemos el envelopment o el marco operativo donde el fabricante nos dice el marco o el rango de temperatura tanto de condensación como de evaporación, como el superheat, dependiendo de la condición en la que el compresor puede trabajar. Fíjense que tenemos un rango de evaporación bastante amplio, de 15 a menos 25, una temperatura de evaporación, y una temperatura de condensación de 30 a casi 70. Obviamente, esos son extremos. El equipo, mientras más ajustado en los extremos opere, va a trabajar con menor eficiencia, menor rendimiento. Lo ideal es que el equipo trabaje aquí en la parte más central del diagrama, ¿sí? Pero podemos trabajarlo sin ningún problema más hacia la izquierda o más hacia la derecha, pero teniendo cuidado o conocimiento de que mientras más ubicado esté en los extremos, pues obviamente el equipo va a trabajar
más forzado, con menor rendimiento, etc. Ahora bien, nosotros tenemos, ya hemos visto que queremos llevar la temperatura ambiente a 0 grados. Eso significa que debemos tener una temperatura de evaporación de -7, ¿sí? Estaremos por aquí en este punto. En cuanto a la temperatura de condensación, acabamos de ver que esta es una temperatura dinámica. Lo mismo va a pasar con la temperatura de evaporación. Es una temperatura dinámica. Ella va a ir moviéndose dependiendo de la carga térmica que haya dentro del cuarto frío, sobre todo en los arranques, cuando metan mercancía a una temperatura elevada. En el caso de la temperatura de condensación, vemos que está en función de la temperatura ambiente, y la temperatura ambiente, en nuestro caso, en las noches o en la madrugada, hizo que la temperatura de condensación estuviera en el orden de los 32 grados centígrados, 38 grados centígrados, ¿sí? De 38 grados centígrados en la madrugada hasta 53 grados centígrados en la tarde. Entonces, fíjense todo este rango en la que fluctúa la temperatura de condensación. Si nos ubicamos aquí en este punto, en la madrugada, en nuestro envelopment, el compresor operativamente se encontraría aquí en este punto, pero ya en la tarde, cuando sube mucho la temperatura, fíjense a dónde llega nuestra operación del compresor dentro del envelopment o dentro del marco operativo. Fíjense, se sale de esta línea punteada. Es decir, nosotros debemos garantizar por lo menos un superheat de 11.1 grados centígrados en la condición más extrema de operación del compresor, que sería en la tarde, en los horarios en los que se presenta la temperatura más elevada. Si nosotros aseguramos un superheat de 30 Kelvin y efectuamos la medición de ese superheat a las 4 de la tarde, fíjense que nosotros estaríamos incumpliendo una condición de diseño del cliente, y es que el superheat a 53 grados Kelvin debe ser de 11.1, perdón, a 53 grados centígrados debe ser de 11.1 Kelvin. Muy importante tener en cuenta esa variación. Ahora bien, con la sonda de temperatura, nosotros vamos a colocar una sonda de temperatura a la salida del evaporador y una sonda de temperatura a la entrada del compresor. Vamos a nosotros poder conocer el superheat a las 4 de la mañana, porque vamos a tomar la data con nuestro equipo de medición de temperatura de ZZ y vamos a registrar esa temperatura. Así que esa también va a ser interesante ver cómo se va a posicionar ese superheat a esa hora durante cuando el equipo está operando. Quería mostrarles este diagrama, muy importante. Y bueno, aquí tenemos otros diagramas para otros modelos, el MTZ con R4407, con 134, con 404. Este fabricante da mucha información súper valiosa que nos va a servir a nosotros a la hora de dejar el equipo trabajando en óptimas condiciones. Ok, aquí estamos dentro del cuarto frío. Tenemos el evaporador. Como podemos ver, bueno, aquí tenemos una información muy importante que es el modelo del evaporador, un ICM70. Este cuarto frío tiene unas dimensiones aproximadas de 2.5 por 3 por 2.5 de alto. Vamos a ver qué otras cosas interesantes podemos ver por acá, pero con esto también podemos saber la capacidad de PTU